Bienvenidos nuevamente a esta ya tradicional charla del día martes sobre materias tributarias. Soy Pedro Castro, codirector del Diploma en Especialización Avanzada en Tributación. Nos acompaña Francisca Izquierdo, Sofía Fuentes, Carlota Fritz, Patrick Humphrey, codirector del Magíster en Tributación, y Hernán Gutiérrez, codirector del Diploma en Especialización Avanzada en Tributación. Y le damos la bienvenida a esta nueva charla que en esta oportunidad se va a referir a las modificaciones que introdujo la Ley de Modernización Tributaria, particularmente en materia de Código Tributario relativo a devoluciones de impuestos eh, con motivo de diversas circunstancias, como por ejemplo cambios de criterio por parte del Servicio de Impuestos Internos, modificaciones de normas legales, etc. Y nos acompañan para referirse a esta materia Luis Seguel y Alonso Morales. Luis, abogado y magíster en tributación, socio del área de impuestos de KPMG, y Alonso Morales, también abogado y magíster en tributación, director del área de impuestos de KPMG, ambos con mucha experiencia en materia de solución de controversias y litigios en materia tributaria, y también con mucha experiencia en el mundo académico. Entonces, sin más, los dejo a ellos, que van a estar interactuando en torno a las presentaciones, y vamos a tratar de ir apoyando en las respuestas por la vía del chat. Por favor, vayan formulando todas sus consultas por esa vía. Ahora no sé cuántos participantes, habemos 182 participantes, por lo tanto la participación a viva voz es compleja, por lo tanto les agradecemos su participación a través del chat, y vamos a tratar de ir respondiendo las consultas por esa vía. Así que, por favor, adelante Luis. Seguel. Hola, buenos días a todos. No alcanzo a ver las caras de todos, pero que tengan un muy buen día en estos martes tributarios, como dijo Pedro, una tradición de la Universidad de Ibáñez, a la cual agradezco en nombre mío, en nombre de Alonso, la invitación a esta pequeña cápsula de información. Vamos a ver un tema muy breve, muy acotado. Principalmente lo elegimos porque está el tributario dejando de ser el pariente pobre, ¿ya? El hermano más pequeño en general de los seminarios de tributación. Porque lo más importante normalmente en el Código Tributario eran los procedimientos judiciales o algunos procedimientos administrativos. Hoy en día, con la modificación sufrida por la ley 21.210, tomaron mucho valor los derechos de los contribuyentes, tomaron también importancia, gran relevancia, algunas definiciones contenidas en el artículo, que son aplicables a todo el ámbito tributario. Y además ha habido regulaciones que antes estaban en el código en forma supletoria, y hoy siguen estando en forma supletoria, pero de una manera mucho más regulada, y que comprende a todas las leyes. Bueno, como ya nos presentó Pedro, a Alonso y a mí, solo, como les decía, agradecer, así que comienzo con esta ley 21.210, que modificó algunos aspectos relevantes del Código Tributario. Principalmente lo que ha aparecido en las noticias, una noticia en julio, por ejemplo, fue la modificación del artículo 26 del Código Tributario. Ya lo vamos a analizar y vamos a revisar también no solo el artículo 26, sino que vamos a ver otras normas que están contempladas en distintos cuerpos legales y que tienen relación con las devoluciones de impuestos. ¿Ya? Y después vamos a responder todas las preguntas que ustedes puedan tener. En Chile hay que tener presente que la regla general es la autodeterminación de los impuestos.
¿Qué significa eso? Que la declaración de impuestos es preparada por el contribuyente. Ahora, cuando hablamos de declaración de impuestos, no pensemos simplemente en una planilla Excel o en un listado de sumas y restas. La determinación del impuesto es mucho más que eso. La determinación del impuesto es una lectura de la ley y luego una interpretación, ya que es una labor bastante más compleja. Y luego de eso, determinar si es que el hecho grabado está o no subsumido o más bien subsume o no a mi operación, a la operación que realmente realicé yo como contribuyente. Esos son aspectos que están también contenidos en la determinación. Y luego de ello va también una cuantificación, la cuantificación de mi hecho imponible, la cuantificación de la tasa que le aplica a mi base imponible que ya he determinado, y esa es entonces la declaración o la autodeterminación que estoy realizando yo como contribuyente. Entonces, eso es primero. Hay una declaración de impuestos que es una operación compleja. No es solo la presentación de un formulario en la cual he calculado algunas sumas y restas. Es bastante más complejo y lo saben todos ustedes, que yo sé que son tributaristas que han pasado por esto. Pero siempre es bueno recordar que la determinación del impuesto es un fenómeno complejo, es un fenómeno que incluye aspectos numéricos y aspectos interpretativos de la ley. Y es por eso que en las operaciones más complejas siempre hay equipos multidisciplinarios normalmente de abogados, de ingenieros comerciales, de auditores, de contadores auditores, bueno, y de otras profesiones también. Pero en general hay dos visiones, una visión de número y una visión de la interpretación normativa. Y ambas se complementan. Por sí solas no pueden ser autónomas, porque si no pueden más fácil cometer errores. Y a propósito de los errores, que son normales, pueden ser cotidianos en algunos casos, y son amparados por la legislación, y no solo por la legislación tributaria, en general la legislación, todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico, en materia civil, en materia comercial, reconocen la existencia de errores. Y en el caso tributario, en caso de existir errores, estos pueden ser corregidos, pueden ser rectificados. Y hay normativa antigua de esto. El artículo 8 del Decreto Supremo 910 del año 1978, ya reconocía la posibilidad del contribuyente para rectificar sus declaraciones de impuestos cuando existen errores. La ley 20.431 incorporó el artículo 36 bis del Código Tributario, regulado más por la circular 47 del año 2011, en el cual, en forma similar, análoga a lo que establecía el Decreto Supremo 910, permite que el contribuyente rectifique. Antiguamente la rectificación no tenía un reconocimiento en el Código Tributario, pero siempre ha permitido en virtud de este Decreto Supremo. Y ahora el artículo 8 bis, en el número 17, reconoce el derecho a rectificar las declaraciones de impuestos. Un ejemplo importante, que es del año 1998, o sea, bastante antiguo, es previo al artículo 36 bis, reconocía la posibilidad de corregir las declaraciones de impuestos mensuales, de los formularios 29, a eso se refiere expresamente la circular 44. Y ahí hace una distinción, bueno, hace bastante distinción y es bastante extensa, pero una distinción que es relevante para estos efectos. Las rectificaciones que producen pago para el contribuyente, o sea que el contribuyente debe enterar en arca fiscal, y eso le llaman una declaración rectificatoria, y aquellas declaraciones que no constituyen un pago, que no van a generar un pago para el contribuyente, ya sea porque se modifica la base imponible sin generar diferencias de impuestos, o porque el impuesto es absorbido por otros créditos fiscales que tenía el contribuyente. Y lo dice expresamente así la circular. Y ahí tenemos un tipo de declaración
que le llama, el Servicio de Impuesto Interno le llama modificatoria, aquella en la que no hay pago. Pues bien, además de las rectificatorias y modificatorias, las rectificatorias podemos asimilarlas más bien a aquellas que generan una devolución para el contribuyente. Y esto es un derecho hoy día que está también contemplado en los derechos del contribuyente. Lo estaba en el artículo 8 bis número 2, hoy día en el artículo 8 bis número 3. Un derecho del contribuyente a pedir las devoluciones de aquellos impuestos que hayan resultado, en definitiva, pagados en exceso o que por algún otro motivo deban ser devueltos. Ahora, ¿a quién corresponden estos derechos? Al director regional, en virtud del artículo 6, letra B, número 8 y número 9. ¿Ya? Pueden ser devoluciones declaradas por un tribunal de la República, un tribunal tributario aduanero, o una sentencia de término, Corte de Apelaciones o Corte Suprema, en un procedimiento general de reclamo. O puede ser a través de una corrección de errores manifiestos, del RAF, que el director regional también disponga la devolución. Esos son los casos de devolución que establece el artículo 6, letra B. Entonces, tenemos una visión en la cual tenemos una determinación del impuesto, no sé si se ve aquí que lo estoy indicando, una determinación del impuesto, que es, en definitiva, que la expreso, que la manifiesto mi determinación a través de la entrega de un formulario, entrega virtual a través de un banco antiguamente, todavía se puede en algunos casos, en las oficinas de tesorería, en la oficina del fiscalizador cuando hay un pago pero no puedo pagar y hay una cobertura diferida, un pago diferido. Hay entonces una determinación, ¿ya?, del impuesto a través de este formulario, que es fiscalizado por nuestro organismo fiscalizador, el Servicio de Impuesto Interno. Pero como se le ha dado hincapié o énfasis a la actividad del Servicio de Impuesto Interno, además de fiscalizar, facilitar el cumplimiento tributario, ahí lo vemos en el Servicio de Impuesto Interno online, facilitando el cumplimiento tributario, es parte del logo hoy en día, parte de la imagen corporativa del Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno entonces fiscaliza y la idea es facilitar el cumplimiento tributario. Las normas que he mencionado han permitido entonces que el contribuyente pueda rectificar o pueda modificar su declaración de impuestos. ¿A través de cómo? De esta rectificación con el objetivo que evitar un procedimiento extenso y el contribuyente voluntariamente pueda rectificar. ¿Ya? Entonces, en este cuadro bastante simple, porque hay una flecha que va hacia la rectificatoria, podría haber otra flecha que vamos al camino de la impugnación administrativa, judicial, etc. Pero quedémonos entonces en que el Servicio de Impuesto Interno fiscaliza y el contribuyente puede rectificar y, por supuesto, antes de ser fiscalizado, el contribuyente también puede detectar errores y puede entonces rectificar. Ahora, la rectificatoria también es fiscalizada por el Servicio de Impuesto Interno, también lo puede ser. De hecho, en la práctica, el contribuyente presenta a través de Internet y es fiscalizado por el Servicio de Impuesto Interno. Entonces tenemos acá un camino en el cual la declaración de impuestos o la rectificatoria de impuestos son fiscalizadas por el Servicio de Impuesto Interno. Y vamos a ver que hay unos casos en que se modifica la ley y que uno presenta la modificación y eso nos lleva a presentar una nueva declaración de impuestos. ¿Ya? Vamos a ver un caso ahora concreto en el caso de los derivados, ¿ya? Y antes igualmente en modificación legal a través del artículo 59, número 2 de la ley de impuestos. Bien, el procedimiento para pedir una devolución primero, es un procedimiento administrativo, así lo señala el artículo 126, no constituye reclamo. ¿Ya? Es un procedimiento administrativo. Ahora, si el contribuyente modifica,
pero no ejerce su derecho a pedir la devolución, también puede imputar, pedir una devolución de estas cantidades a su favor, regulado siempre en el Servicio de Impuesto Interno por una resolución del Servicio de Impuesto Interno, va a estar, puede pedir la imputación a otros impuestos, los cuales calificaría o tesorería lo determinaría como IPC. ¿Ya? Además, las sumas que un contribuyente que deba recuperar el Servicio de Impuestos Internos lo son a través, son mediante, son recuperadas, además reajustadas por el índice de precios al consumidor, a través de la fórmula que establece el artículo 57 del Código Tributario. Ahora, si ha habido un pago que se está devolviendo ahora, un pago que fue realizado a través de o en virtud de una liquidación de impuestos, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, ya sea luego una declaración de impuestos o en ausencia de ella, y hay un pago, en esos casos se devuelve con un interés del 0,5% mensual. Recordemos que los pagos que hace el contribuyente son del 1,5%. ¿Ya? Es una tasa más baja, pero incluye un interés. ¿Ya? Eso es como esto podría considerar una sanción al fisco, en el sentido de que hubo una liquidación de impuestos y el pago originalmente fue en exceso, pero en virtud de una actuación expresa del Servicio de Impuestos Internos. Ahora un par de consideraciones. En el artículo 128 hay una regla especial para las devoluciones de impuestos que han sido trasladados o recargados indebidamente. Y en esos casos solo se va a devolver a quien lo pide si es que éste acredita que devolvió a su vez a quien le recargó o a quien le trasladó indebidamente, es decir, normalmente a la contraparte de un contrato en el que ha ocurrido esto, ¿ya? Normalmente impuestos agregados, por ejemplo, estamos hablando de casos como esos. ¿Ya? Es una regla específica, pero hay que tener siempre presente el artículo 128 del Código Tributario, que también fue modificado, y antiguamente no se podía ni siquiera solicitar esta devolución si es que no había sido devuelto antes. Hoy día, para evitar el problema de que el contribuyente tuviera que devolver antes de la devolución y eso postergara mucho o demorara, hoy día la devolución debe ser acreditada antes del reintegro que ocurre por parte, o más bien, perdón, el reintegro, antes de la restitución que realiza el fisco. Y además, una regla en que no hay devolución, y ahí pero lo tengo que señalar, es esa solicitud que está en el artículo, contemplada en el artículo 127 del Código Tributario, y esa solicitud de imputación de impuestos a favor del contribuyente, hecha presente en un reclamo tributario, en el acto en el que reclama. Entonces eso lo pide ante el tribunal. Y ese es el caso del artículo 127 del Código Tributario. Como lo establece claramente el artículo 127, no hay devolución, solo imputación al máximo al monto que fue liquidado por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, entremos de lleno a la ley 21.210. ¿Ya? Vamos a ver dos situaciones del Código Tributario. Vamos a ver IVA, vamos a ver renta y vamos a ver una devolución en la ley de impuesto a la herencia. Todo eso si nos alcanza el tiempo. Si no nos alcanza, vamos a también compartir, voy a compartir con la universidad el PowerPoint para que lo puedan enviar junto con el link de esta presentación. Bien, en particular, las situaciones del Código Tributario que vamos a ver el cambio de criterio, en virtud del artículo 26, la situación especialísima del término de giro, el artículo 69 del Código Tributario. Luego vamos a ver el procedimiento del artículo 80 y siguientes de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Vamos a ver las reglas que tiene, vamos a ver la circular que está en borrador todavía del Servicio de Impuestos Internos, no hay interpretación todavía oficial, está, como les digo, el borrador. Vamos a ver ese procedimiento del artículo 80, vamos a ver el procedimiento del artículo 27 bis y del artículo 36, vamos a verlo rápidamente. Luego en renta vamos a ver la devolución en el caso de retiros desproporcionados,
vamos a ver la reliquiación del impuesto de término de giro, vamos a analizar también el nuevo párrafo cuarto del numeral 4 del artículo 74 de la ley de la renta, las retenciones, y vamos a ver algunas normas transitorias. Bien, vamos al artículo 26. El artículo 26 lo he separado acá el inciso cuarto. Lo he separado, este inciso, en las tres partes relevantes. Primero, el contribuyente tiene derecho a solicitar, lo señala así la norma, conforme a las normas del artículo 126, que les dije que es el procedimiento para obtener devoluciones. En el caso que haya habido modificaciones a circulares o a oficios o a documentos oficiales en los cuales conste la interpretación del Servicio de Impuesto Interno. En esos casos, si ha habido un cambio de criterio del Servicio de Impuestos Internos, el contribuyente podrá pedir devolución del impuesto. ¿Ya? Pero la norma acá hace una limitación. Siempre que hayan sido pagados en forma indebida a contar del ejercicio comercial en que se emitan las respectivas modificaciones. Es decir, si hay una modificación este año 2020, yo podré pedir devoluciones, en el caso de renta, de pagos ocurridos desde enero del 2020. ¿Ya? Pero no prioridad a esa fecha. La segunda parte de este inciso señala que el contribuyente también tiene derecho a solicitar una devolución de impuestos cuando es el mismo contribuyente el que ha pedido este cambio de criterio. En ese caso, la regla será previo, entonces, al ejercicio comercial, pero posterior a la fecha en que presentó esta consulta. ¿Ya? Entonces, acá hay limitaciones temporales a la solicitud de devolución. Ha habido casos, antiguamente, en que cambios de criterio cambios de criterio por parte del Servicio de Impuestos Internos ocurrían una fecha determinada, hoy, y el contribuyente tenía 3 años hasta el futuro, o sea, hasta el 2023, para pedir devoluciones de impuestos de años pasados, 2017, 2015, o incluso podía no haber límite, porque para efectos del artículo 126, lo relevante es el hecho que sirve de fundamento a la devolución. Y en esos casos se entendía que el hecho que sirve de fundamento a la devolución era el cambio de criterio ocurrido hoy, y a contar de hoy se computaba el plazo de 3 años para pedir devoluciones. Pues bien, hoy día, con la nueva norma del artículo 26, inciso cuarto, se modificó esto. Y solo va a poder pedirse una devolución en el caso de ejercicio comercial o para el caso del contribuyente que pidió el cambio de criterio, de ahí en adelante, de esa fecha en adelante. ¿Ya? Y estas reglas también se aplican en los casos en que ha habido un criterio, un nuevo criterio. Ahora, ¿qué debemos discutir acá? Si nos parece o no correcto, está en la ley. Esta es hoy día la ley. Y aquí podemos, en definitiva, Alonso va a opinar. Hay que tener presente que esta norma, la del artículo 26, no es la misma norma que ingresó en el proyecto de modificación de la ley 21.210. La norma que venía para modificar el inciso cuarto, de hecho no había del artículo 26, es totalmente en el sentido opuesto a lo que tiene esta redacción. Entonces, aquí Luis va a explicar un poquito más cómo se producen cierta inconsistencia en esta redacción, que en definitiva hay que recordar que las modificaciones al Código Tributario fueron rechazadas 2 veces en el Congreso, con la redacción final que se le dio a esta norma, que es totalmente inversa a la norma original, se produce una cierta inconsistencia a nivel normativo. ¿Sí quieres? La verdad es que por la hora yo creo que lo veríamos muy rápido. Efectivamente hay inconsistencias en el sentido que no deja claro
en definitiva, cuál es la posibilidad, en el caso que haya cambios de criterio, limita claramente la devolución, ¿ya? Esto es bueno para el erario fiscal, porque en definitiva solo va a operar en el futuro. Pero en el caso que un contribuyente haya solicitado un cambio de criterio, por ejemplo, de operaciones que han ocurrido en el pasado, y estas no han sido resueltas durante algún tiempo, y es una operación que no va a repetirse en el futuro, ¿qué ocurre? ¿Puede o no pedirse devolución? ¿Pagué en exceso o no? ¿Qué ocurre más aún? Un caso extremo. ¿Qué pasa si es una sentencia judicial la que señala que una determinada interpretación del Servicio de Impuesto Interno estaba errada? O un cambio legal, o una interpretación legal, una interpretación auténtica, legal, por vía de ley. ¿Qué ocurre si es por vía de ley que hay una modificación y se señala o se interpreta que no había un hecho grabado en una determinada operación? El Servicio de Impuesto Interno había interpretado que sí había un hecho grabado, mostrándolo en un escenario lo más binario posible. ¿Qué ocurriría ahí? ¿Puede el contribuyente o no pedir devolución en virtud de este cambio de criterio? ¿Qué ocurriría en esos casos? Lo dejo planteado como consulta. Para ser muy esquemático para la gente que no ha leído la norma, lo que te plantea es que habiendo un cambio de criterio, una modificación en una interpretación anterior del Servicio de Impuestos Internos, los contribuyentes solo van a poder pedir devoluciones a partir de la fecha de ese cambio de criterio. La circular de servicio complementa diciendo que se va a pedir a partir de los impuestos pagados a partir del 1 de enero del año en el que se produce el cambio de criterio. En cambio, para aquellos contribuyentes que hayan formulado una consulta que dio origen al cambio de criterio, la devolución va a proceder a partir de los pagos que se realicen a partir de la fecha de la consulta. Y dice la norma que ese mismo criterio, esa misma norma se va a aplicar a aquellos casos en los que se dice un criterio nuevo en materia de interpretación de normas tributarias. Esto yo lo veo súper riesgoso porque, en el fondo, se está planteando la situación de que el servicio no haya dado una interpretación antes de una norma, y por eso lo hecho de darla, aplicaría esa misma limitación al efecto de pedir devoluciones a aquellos contribuyentes que hayan incurrido en algún tipo de error al momento de presentar sus declaraciones. Lo digo porque la norma anterior, la norma como venía en la reforma, venía con un criterio totalmente distinto, que era sencillamente decir que cuando el servicio cambiaba de criterio, y eso había sido una situación que el servicio ya había dicho en oficios anteriores, procedía a la devolución con efecto retroactivo con el límite de 3 años, que en el fondo era el límite de la prescripción tributaria en contra del fisco. Yo creo que un poco esta norma, como quedó ahora, choca con el principio de buena fe que rige en materia tributaria en general y que está reconocido en varias normas. ¿Por qué? Si ustedes van, el mismo artículo 26 dice que cuando el servicio cambia un criterio no puede cobrar con efecto retroactivo a aquellos contribuyentes que de buena fe se hubiesen sometido a sus interpretaciones. En la práctica, esa misma buena fe es la que tienen los contribuyentes, y es lo que ocurre en la mayoría de los casos, cuando declaran sus impuestos. ¿En qué sentido? Muchas veces cuando el contribuyente tiene dudas de cómo resolver alguna materia o de cómo presentar su declaración, acude a las interpretaciones que el servicio tiene, porque en el fondo lo que no quiere es tener contingencia. Yo diría que en la gran generalidad de los casos, lo que hace el contribuyente para resolver una duda es verificar si hay alguna instrucción en una circular o en un oficio del servicio que le resuelva esa duda y acoger esa interpretación. ¿Qué pasa cuando el servicio en el fondo cambia ese criterio? En realidad, el cambio de criterio significa que el servicio, esa fue la interpretación correcta siempre, porque por algún motivo no se avisoró los efectos de una norma, no se dieron casos de aplicación práctica. Se dan cuenta que la instrucción que en algún minuto, una interpretación que se había sostenido, a lo mejor no había visto toda la arista de una norma, y decide cambiarlo porque en el fondo lo que está diciendo, esa es la interpretación correcta, la que siempre debería haber sido. El contribuyente que de buena fe se acogió a la interpretación antigua, en el fondo, incurrió en el error motivado precisamente por una interpretación anterior. Y eso es lo que esta norma está limitando un poco, que es la recuperación de esos impuestos. Yo creo que aquí, por eso digo, como esta norma no conversa un poco por estas modificaciones que se produjeron en la tramitación de la ley, quizás es un flanco que se va a plantear en los próximos años cuando se aplique, por aquellos contribuyentes que
que pretendan igualmente pedir las devoluciones con 3 años atrás, entendiendo que en el fondo, por el principio de la buena fe, deberían, más allá de la norma, o sea, yo veo que aquí incluso podría ser un cuestionamiento desde el punto de vista constitucional a esta modificación que en ciertos casos a lo mejor algunos contribuyentes podrían plantear. Gracias, Alonso. Continuamos con ahora otro caso del Código Tributario, que es el artículo 69. Ahí está. El artículo 69 se refiere al término de giro. El artículo 69 se refiere al término de giro y tiene un plazo, concede un plazo de 6 meses al Servicio de Impuestos Internos para otorgar el certificado y para girar los impuestos, o sea, otorgar el certificado de término de giro, y girar los impuestos que correspondan en virtud del término de giro. ¿Ya? Y este plazo es un plazo fatal del Servicio de Impuestos Internos, en el cual para concluir la revisión. ¿Ya? Ahora bien, la norma no señala nada, no se refiere al caso en que el contribuyente pida devolución en el caso de este término de giro. Entonces, aplicaría también al contribuyente que pidió devolución en su declaración final, en su balance de término, y pide devolución en este formulario, pide devolución, también va a tener el Servicio de Impuestos Internos un plazo de 6 meses. ¿Se entiende entonces aceptado esta devolución, puesto que la norma señala que se entiende aceptada la declaración del contribuyente? O sea, es un silencio positivo, para el caso al menos establecido en el artículo 69, que es la emisión del certificado y de los giros de impuestos. Pero en el caso entonces de la devolución, ¿también vamos a tener un silencio positivo? No sabemos, no lo dice nadie. Ahora, este plazo además puede ser, y esto es un paréntesis que ya va más allá un poco de las devoluciones. Si el contribuyente presenta antecedentes adicionales y demuestra que no los había tenido al momento del término, o el Servicio de Impuestos Internos tiene conocimiento de nuevos antecedentes, o puede haber un tercer caso además que el Servicio de Impuestos Internos, a través de una resolución, determine que la declaración era maliciosamente falsa. Bueno, en el caso de los dos primeros casos, en la situación de antecedentes adicionales, el servicio tiene un plazo adicional para revisar de 3 meses. Entonces tenemos 6 meses, 3 meses, en estas dos hipótesis del nuevo antecedente. Pero luego, en la última parte del inciso segundo señala que si el servicio no se pronuncia dentro de los plazos señalados, procederá a lo dispuesto en los artículos 59 y 200. ¿Ya? Eso quiere decir que va a fiscalizar nuevamente. Entonces, significa que este es un silencio positivo que nos va a llevar a una nueva fiscalización en los plazos de prescripción normales. Esa es la duda que queda, y ahí cierro el paréntesis. Y volviendo al tema de las devoluciones de impuestos en esta norma, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando pido devoluciones de impuestos en el término de giro? Eso no está regulado. Ahí hay que decir lo mismo. ¿Por qué destacamos estas dos normas? Porque también la norma que venía con el proyecto de ley es distinta a la que salió en definitiva, y eso genera hartos problemas de interpretación. De hecho, la norma, en términos bien parecidos a lo que salió hoy día, solo llegaba hasta el punto maliciosamente falsa. Todo lo que viene después se agregó en el camino a través de las indicaciones. Entonces, cuando uno lee esta norma, pareciera que están dos normas en un mismo inciso, y además esto hay que vincularlo con el inciso tercero de este mismo artículo 69, que es el que le da el efecto preclutorio al término de giro, en el sentido de que cuando el servicio se pronuncia respecto al término de giro, o debe entenderse aceptado el término de giro, dice que inhibe al servicio de iniciar nuevas fiscalizaciones. Pero esa norma no conversa un tanto con la parte final de este inciso, entonces ahí yo creo que sencillamente hay una contradicción en la norma, ¿sí? Es abiertamente una contradicción producto de estas indicaciones. La única forma, un poco para tratar de salvar estas indicaciones, o para decir, para que no quede tan abierta, o sea, no quede tan evidente que tenemos un inciso primero que es contradictorio con el tercero, sería entender quizás que esta segunda parte de la norma, después de la maliciosamente falsa,
otorga un plazo para la revisión de los nuevos antecedentes de 3 meses, y que a esos casos se aplica el artículo 59, y que y cuando el servicio por resolución fundada hubiese declarado maliciosamente falsa la declaración de término de giro, aplicará los plazos del artículo 200. Pero fuera de eso no veo otra forma como, tratando de salvar este problema de las indicaciones, se pueda armonizar esta norma con el inciso tercero, que establece una preclusión bien firme. Entonces, eso tiene eso tiene importancia para efectos de devoluciones. Porque ¿qué pasa si el servicio hubiese aceptado una declaración, hubiese hecho una devolución de PPM o de PPUA con motivo de un término de giro? Se aplica el inciso tercero, entonces, que ha inhibido después. Se aplica la norma de los nuevos antecedentes. Puede dictar una resolución que declare la declaración maliciosamente falsa. Entonces, eso es un tema que no está resuelto, y tampoco hay ni siquiera un borrador de circular para ver cómo el servicio va a intentar armonizar esta norma, porque de hecho yo creo que es un problema normativo. Bien, estoy viendo que hay hartas dudas en el chat, las vamos a resolver al final porque es bastante extenso, no alcanzo a irlas leyendo ahora para poder responder a algunas. ¿Ya? Pasemos a otro cuerpo legal modificado por la ley 21.210, el artículo 80 de la ley de impuestos a los bienes y servicios. Son nuevos artículos agregados en que establecen un procedimiento general de devolución y recuperación, así lo llama la circular al menos. Entonces, a mí ya se me confunde el PGDR con el PGR, que es el procedimiento general de reclamo. Entonces, la primera vez que vi esta sigla dije, esta es la posibilidad de reclamar o no, este es un procedimiento administrativo contemplado en el artículo 80 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Primero, el artículo 80 señala que los contribuyentes deben solicitar las devoluciones de los impuestos de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios cuando sea procedente conforme a las reglas del presente párrafo. O sea, a este es el procedimiento general de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, el artículo 80 y siguientes. ¿Ya? Ahora, hay una circular en consulta que señala, ante la duda, o para evitar la duda, de qué pasa si dejé de aprovechar una franquicia tributaria del artículo 26, dejé de aprovechar una franquicia tributaria que antes habría pedido por el artículo 126 del Código Tributario, pero es una franquicia tributaria de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. ¿Puedo pedirla a través del artículo 80? ¿Qué pasa si pagué un impuesto en exceso? Un IVA en exceso, o un impuesto iba a decir alcohol, pero a las bebidas analcohólicas, mejor para temprano. Las bebidas analcohólicas y pagué un impuesto en exceso. ¿Puedo pedirlo por vía del artículo 80 o debo ir al artículo 126 del Código Tributario? Bueno, la circular señala que, interpreta y señala que para solicitar la devolución de estos impuestos, la ley establece que debe ser procedente por la ley. Entonces, interpreta que no siendo procedente por la ley, el procedimiento para todos esos casos que les expliqué es el artículo 126 del Código Tributario. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? El artículo 80 es un procedimiento bastante acotado, bastante breve. Y en cambio el artículo 126 del Código Tributario es un procedimiento que opera por regla general. Entonces los plazos son bastante menos acotados, hay muy pocos plazos que están ahí delimitados, y por lo tanto un procedimiento que se puede extender bastante más en el tiempo. Les explico ahora el procedimiento del artículo 80 y siguientes, para que vean las diferencias. Primero, aplica expresamente el cambio de sujeto a los procedimientos concursales, regulados hoy día por el artículo 27 ter, y aplicará también a las solicitudes de IVA exportador una vez que se dicte el decreto supremo
que reemplace al Decreto Supremo 348, que es el actualmente vigente. Y no aplicará a la devolución de IVA por activo fijo, artículo 27 bis de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Sí tener presente que si bien este procedimiento no alcanza a estas solicitudes, hay que recordar que el procedimiento exige hoy día que se haya acumulado por menos meses el IVA del activo fijo para los contribuyentes, así que ahí hay un beneficio. Cierro este paréntesis. Y se presenta esta solicitud y el Servicio de Impuestos Internos tiene un plazo de 5 días para aceptar la devolución o para iniciar una fiscalización especial preventiva, que nos recuerda a la normativa o a las reglas o a las siglas ocupadas por el Decreto Supremo 348 del 75. Se puede iniciar una fiscalización especial preventiva que está regulada en el artículo 83. La fiscalización especial preventiva puede ser sobre una parte o sobre el total. Y esta FEP, esta fiscalización especial preventiva, no puede exceder de un término de 45 días, todos plazos contados de lunes a viernes. Ahora, este procedimiento no excluye en ningún caso, a la posibilidad que el Servicio de Impuestos Internos pueda fiscalizar posteriormente, dentro de los plazos de prescripción, las operaciones que fueron sometidas a esta devolución en virtud del artículo 8. ¿Ya? Y eso lo establece expresamente la ley. Y además la ley reconoce expresamente, creo que no era necesario decirlo, pero lo reconoce expresamente, que además el servicio mantiene la facultad de pedir el reintegro de las devoluciones que haya restituido en forma excesiva. Alonso, no sé si tienes algo que agregar respecto de este procedimiento. Es una norma que básicamente a estos casos que están, por lo menos el servicio expresamente aceptado que aplica, que interesante el caso de los procedimientos concursales en los que se puede pedir devolución de la factura, en el fondo, en el que se hubiesen recargado IVA y no se hubiesen pagado por quien se somete al proceso de reorganización o liquidación concursal. Que en el fondo hace aplicable un procedimiento muy similar o trata de crear un único procedimiento muy parecido al que había para el IVA exportadores, para todos estos casos que son de cambio sujeto, los procedimientos concursales y el IVA y también en un futuro próximo, esperemos, el IVA exportador. Si debiéramos... Bueno, con plazos bien acotados. De hecho, los conceptos son los del IVA exportador, la fiscalización especial previa, el plazo de los 45 es muy similar el procedimiento al que había al que todavía está vigente para el IVA exportador. Y yo por lo menos no sé si está ya en estudio o no el Decreto Supremo que reemplaza el Decreto Supremo 348. Ya vi una pregunta por ahí en el chat. Entonces, recordar que este es un procedimiento general para todas las devoluciones de IVA. No va a aplicar para la recuperación de IVA por el activo fijo del artículo 27 bis. Y si hay errores, por lo menos el Servicio de Impuestos Internos hasta el momento, en el borrador de circular, la circular en consulta, puede que esto cambie, porque de hecho vi que había contribuyentes que habían opinado en contra. No sabemos qué va a pasar, pero al menos el esbozo de interpretación de hoy día es que se va a permitir pedir devoluciones de impuestos pagados por error o en exceso a través de estas normas, aunque se trate de impuesto al valor agregado o algún otro de los impuestos del impuesto a las ventas. Y en el IVA exportador, vamos a pasar ahora. En el caso del activo fijo no aplica porque también la ley modificó el artículo 27 bis y estableció aún plazos más breves incluso para el tema del activo fijo, porque ahora para pedir la devolución por el 27 bis, los periodos en los que se debe tener remanentes por adquisición de activos fijos se redujeron de 6 a 2, y el plazo que tiene el Servicio de Impuestos Internos para resolver la solicitud una vez que se ha presentado, que antes era 60 días, ahora pasó a ser 20, entonces el plazo es aún más breve que el de este procedimiento del artículo 80. Pasemos ahora, gracias Alonso, pasemos ahora a las devoluciones que
contempla la ley de impuesto a la renta y las modificaciones que hubo relevantes por la ley 21.210 entonces a este cuerpo legal. Aquí hicimos un pequeño barrido de normas de la ley de la renta que tienen alguna incidencia en materia de devoluciones, en las cuales, ya sea que hay una norma específica que establece alguna hipótesis de devolución, o bien alguna norma que afecta normas de devolución que ya estaban vigentes. Si quieres, Luis, por favor, pasemos a la lámina. El primer ejemplo que está es el de los retiros desproporcionados. Esta es una norma nueva que viene en la ley de la renta que establece que en aquellos casos en los que en las empresas se efectúan distribuciones o retiros sobre bases distintas a los aportes de capital, el servicio puede, en el fondo, tiene la facultad de fiscalización para indagar las razones económicas, financieras, comerciales o patrimoniales que hayan derivado en esta distribución un poco asincrónica estas distribuciones de dividendos que no atienden a estos conceptos como el aporte o la participación en el capital de la empresa. Y en esos casos, cuando el servicio fundadamente determine que en el fondo hay un retiro desproporcionado, que esta es la hipótesis, esa es la figura que establece esta norma, el impuesto con el que tributa esta desproporción, este monto en el fondo que se aleje de estos parámetros, es el impuesto único del artículo 21. En esos casos, si bien aplica el artículo 21 y para la empresa, que en el fondo es quien se tiene que hacer cargo de este impuesto, constituye una deducción de renta líquida, el efecto que se produce para los propietarios. Porque ¿qué pasa cuando el propietario hubiese pagado los impuestos finales sobre estos retiros antes de la fecha en la que el servicio emite una liquidación de impuestos? En esos casos la norma establece una hipótesis en la que el servicio, en el mismo proceso de fiscalización en el que vaya a determinar esta diferencia de impuesto único, tiene que solucionar la situación de aquel contribuyente de impuestos finales que se pagaba el impuesto global complementario por estos montos. Y en ese caso el contribuyente de impuestos finales tiene derecho a la devolución de los montos que se pagaban por impuestos finales. Bueno, ahí vienen los efectos de los retiros desproporcionados. Y, claro, es lo que le decía en el fondo, para la empresa se hace cargo del impuesto único y lo constituye una deducción de renta líquida. Otro ejemplo que está vinculado con devoluciones es el tema del término de giro, porque aquí se cambió íntegramente la norma. Si bien en la norma antigua venía también una hipótesis de reliquidación, y aquí lo que establece la norma es que en aquellos casos, tanto de las empresas que se acojan al artículo 14A, como las que se acojan al 14D número 3, que tienen la opción de pagar el impuesto único de término de giro, el 35%, en este caso los propietarios de la empresa pueden optar, al momento del término de giro, por derechamente liquidar y pagar los impuestos finales, el impuesto global complementario, considerando para estos casos la utilidad por el término de giro de vengada hasta un plazo de 10 años, dice la norma, excluyendo el año del término de giro. Pero además, le da la opción también de hacer esta reliquidación en su declaración de impuestos que corresponde al ejercicio del término de giro. Entonces, ahí tienen una hipótesis también en la imputando, por supuesto, incluso imputando el impuesto que se pagaba por la empresa al momento del término de giro. O sea, ahí hay una posibilidad de reliquidar nuevamente este impuesto del artículo 38 bis del 35%, incorporar la renta al global complementario y pedir devoluciones de estos créditos. Ahí quedó mal el título, para que no lo consideren, porque en el fondo lo que tenemos ahí, si vuelve atrás, Luis, es la citación del párrafo cuarto nuevo del artículo 74, número 4. ¿A qué se refiere esto? Hay dos posibilidades en la norma del 74.4, que se refiere a la retención en realidad de las remesas que se realizan en el exterior. Está la posibilidad de que la empresa hubiese, al momento de efectuar la retención, haberle dado un menor crédito del que correspondía al contribuyente, y en el fondo hubiese hecho una retención indebida. Ejemplo, el otro día, antes que saliera y era un tema que se planteaba, antes que saliera la circular vinculada, que es la 56, ¿qué pasaba, por ejemplo, con un contribuyente que estaba sujeto al sistema de renta atribuida?
y producto de la eliminación del sistema había pasado a ser un 14A. Y efectuaba este año una distribución de dividendos. ¿Qué había que retener o no respecto de esta remesa? De esta distribución que se hacía al exterior, estaba la duda. Como la norma tenía una hipótesis general en la que se debía retener la diferencia de tasa, en el fondo darle un crédito de primera categoría proporcional y retener sobre esta diferencia, estaba la duda si en estos casos, porque en el fondo las rentas atribuidas propias tenían una situación de tributación cumplida, si había o no que efectuar esta retención por diferencia de tasa. La circular aclara ese tema y dice que no, porque se entiende que son rentas que tienen tributación cumplida y como además al término de este ejercicio se van a retirar con preferencia, se van a imputar con preferencia, no hay que hacer retención en esos casos, cuando al momento de efectuar la distribución, la empresa determine que, en el fondo, rompe un poco la norma, porque con la norma nueva la situación de los retiros y distribución se determina a fin de año, pero para este caso, la renta atribuida propia, la circular dice, ojo, determina la situación a la fecha en la que está haciendo la distribución, para efectos de considerar si tiene un saldo suficiente de rentas para cubrir esa distribución, en ese caso no realiza la retención. Bueno, esa solución no estaba expresamente en la norma, entonces hay contribuyentes que efectuaron una retención del 8% respecto de esta renta al momento de hacer distribuciones durante el año. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, cuando la empresa le hubiese dado una menor retención, la norma dice que el contribuyente tiene derecho a pedir la devolución acogido el procedimiento del artículo 126. Lo puede hacer por 3 vías, de hecho. Lo puede hacer por la vía de pedir una petición del artículo 126, lo puede hacer directamente presentando una declaración de impuestos de manera voluntaria, en abril, o bien una tercera opción es que no opte por no pedir la devolución y sencillamente opte que esos créditos que en el fondo tenía y que la empresa por un error no le informó al momento o no consideró al momento de hacer la retención, se incorporen como un mayor SAC para la empresa. La circular también da una segunda alternativa que se refiere con los créditos por impuestos pagados en el extranjero, contra impuestos finales, que ahí sí la circular lo limita, dice, en este caso, si efectivamente la empresa también se equivocó al considerar estos impuestos pagados en el extranjero al momento de hacer la retención, o sea, no los consideró o los consideró por un menor monto, también se puede pedir la devolución, pero solo por las dos primeras alternativas, o sea, se puede pedir devolución por el artículo 126 o presentar una declaración de impuesto voluntario en abril del año siguiente, excluyendo la posibilidad de que el contribuyente en el fondo restituya esos créditos al SAC. Esto es una norma con efectos generales también, el artículo 27 transitorio. La norma permanente trae una eliminación la norma permanente del artículo 31 número 3 trae una eliminación del PPUA, que es lo que va quedando el PPUA ajeno, pero el artículo 27 transitorio lo mantiene hasta el año comercial 2023, o sea, la eliminación total del PPUA partiría el año tributario 2025. Una reducción gradual en el cual establece un límite de porcentaje al monto de las utilidades o de la pérdida, lo que sea menor, que puede ser absorbido al momento de determinar el PPUA. Y el exceso se mantendrá como pérdida, y en el caso del dividendo, los créditos se mantendrán registrados en el SAC, o sea, no se pierde establece un límite para efectos del cálculo de la recuperación. Las cantidades que excedan de pérdida o de créditos que no puedan ser recuperados por vía del PPUA se mantienen registrados como pérdida con su imputación al ejercicio siguiente o por vía de mayor crédito en el SAC. Alonso, te interrumpo, aquí hay una pregunta, me parece que la respondiste, pero ¿qué pasa si un retiro que se grabó provisoriamente, era de la lámina anterior, en verdad, un retiro que se grabó provisoriamente con impuesto adicional termina imputado al registro REX? Es la solución. Ese es el problema que se va a producir en esto. La verdad es que ahí Pedro podría incluso dar más pistas, pero eso no tiene, porque precisamente con el cambio normativo, tanto los retiros como las distribuciones, la situación tributaria se determina a fin de año. Entonces, es posible efectivamente que al momento de realizarse la distribución, la ley lo que da es un crédito provisorio, ¿no? Te da el crédito, y tú tienes que hacer la retención por la diferencia del crédito. Pero es posible que en definitiva, a fin de año, producto de la regla de imputación, ese retiro en definitiva resulte
imputado a renta exenta. Y en ese caso, la solución está en el artículo 74, número 4, pero no en el párrafo cuarto, sino en el párrafo séptimo. Y ahí la norma te deriva, si no me acuerdo, al artículo 14, letra A, número 7 de la ley de la renta para solucionar ese tema, y lo que te dice es que si la empresa en definitiva dio más crédito del que correspondía, tiene que pagar la diferencia de crédito. Y si a la vez dio menos, no hay que hacer ninguna rectificación, dice, salvo que el contribuyente lo pida, y en ese caso tendría derecho a solicitar la devolución por vía del artículo 126. La empresa rectifique esa información de crédito que hizo servicio. Alonso, disculpa que te interrumpa porque ese tema me interesa bastante. Y ahí el acto que sirve de fundamento para efecto para el cómputo de los 3 años, a tu juicio, ¿debería ser la fecha en que la sociedad certifica la calificación tributaria en el retiro del dividendo o la fecha de la retención o de declaración del impuesto adicional indebido? Te lo pregunto porque hay un criterio en las áreas de fiscalización que lo sujetan a la fecha del pago del impuesto. En el fondo, a la fecha de la retención estás hablando tú. Exacto, a la fecha de la retención. Mira, yo creo que siendo armónico con la norma, tú la situación la tienes definida en diciembre del año, no la tienes a la fecha de la retención, la tienes a la fecha del hecho que le da fundamento a la solicitud de rectificación o devolución, es cuando se define la situación del crédito, que es en diciembre. Ahí, recién a partir de diciembre podrías empezar a contar el plazo de 3 años. Ahí, claro, toma el carácter de indebido, creo yo. También claro, coincido con eso, Alonso. Pero hay sí, antes de eso es imposible porque como la situación de crédito no está determinada. No, y además, disculpa, Alonso y Hernán, además la retención está correctamente determinada. Entonces exactamente, es una obligación legal. No podría decirse que la retención estuvo mal determinada, ni en exceso ni en debida. Si la retención fue correcta, entonces no es el hecho causa que le sirve de fundamento. No. De hecho, es ese o la rectificación que hace, porque como es una opción, sí, el contribuyente tiene que pedirle a la empresa que rectifique. Entonces, en ese sentido, el hecho que le sirve de fundamento a la solicitud del contribuyente es la rectificación de la empresa. Perfecto. Ahora, gracias. El tema de la consulta no obedecía a una rectificación de la empresa, sino que era aún una cuestión más cotidiana que puede ocurrir con motivo de la modificación de la norma de retención, que es que a la fecha de remesa existe la obligación de practicar la retención y al término del ejercicio esa retención queda en exceso producto de que los retiros en definitiva son imputados a renta exenta. Por lo tanto, el retiro no queda gravado con impuesto adicional. Entonces, en ese caso, la devolución de la retención en exceso se solicita su devolución por la presentación de la declaración de impuestos del socio accionista, ¿verdad?, en abril del año siguiente, o bien, si se trata de un contribuyente que no está obligado a presentar declaración de impuestos, como podría ser el caso de un accionista de una sociedad anónima, presentando una petición administrativa por la vía del artículo 126, y entendería yo que efectivamente el hecho causa que le sirve de fundamento se devenga en diciembre, pero en estricto rigor para ser simétrico con la posibilidad que tiene el socio accionista que sí presenta declaración. El hecho causa que sirve de fundamento sería en la oportunidad en que tiene que presentar la declaración jurada a la sociedad, informándole al socio que el retiro ha quedado exento o no gravado. De lo contrario, también queda con un plazo menor para poder concurrir a solicitar la devolución. Claro, pero en todo caso, mientras la sociedad no rectifique la información, no empieza a correr plazo. Exacto. En todo caso, igual, aunque no esté obligado a presentar declaración de impuestos, puede hacerlo. O sea, Impuestos Internos ya lo ha señalado que puede hacerlo voluntariamente con el único objeto de pedir la devolución del impuesto que le fue retenido en exceso. Sí. Recapitulando este caso, como un poco para aclarar, porque a veces son un poco difusas esta norma tiene dos hipótesis distintas de posibles devoluciones.
una en el párrafo cuarto y otra en el párrafo séptimo del artículo 74, número 4. La del párrafo cuarto se refiere a aquellos casos en que la empresa hubiese cometido un error al momento de hacer la retención. No hubiese considerado correctamente el monto de los créditos. Como por ejemplo el caso que les comentaba hace un rato atrás de los casos de las rentas atribuidas propias que se hubiesen distribuido antes de que saliera la circular de servicio que aclaró un poco la interpretación de estas normas. La segunda hipótesis, que es la que está hablando Pedro y Hernán hace unos minutos atrás, se refiere a aquellos casos en los que se hubiese efectuado una retención en exceso que ya está determinada en diciembre del año, cuando ya se define la situación de los retiros de distribución. Que es el tema del artículo 31 transitorio, que es la rectificación de la opción que da la ley a los contribuyentes para que rectifiquen inconsistencias o errores al momento de determinar la determinación del capital propio tributario, asumiendo la norma que estas inconsistencias o errores se podrían deber a una subdeclaración o una sobredeclaración de utilidades tributarias. Asume las dos hipótesis la norma. La verdad es que hay un borrador de circular de esto, no ha salido la circular, sí, en definitiva, porque tiene hartos temas ese borrador relacionado en particular con el tema de la prescripción. Eso que pareciera que el servicio hubiese pretendido en el borrador circular extender la fiscalización de esta norma más allá del plazo de prescripción, entonces hay que esperar un poco cuál es la interpretación definitiva de la autoridad. Pero sí un poquito al costado derecho de su pantalla van a tener ahí un pequeño resumen, si es que logran entenderlo, de esquemático de cómo se aplica esta norma. En el fondo que la norma, insisto, se ponen las dos hipótesis de que estos errores de errores o inconsistencias en la determinación del capital propio tributario se puedan deber a mayor o menor rentas líquidas declaradas en años anteriores, o bien que el contribuyente sea incapaz de determinar a qué se debe esta descuadratura de capital propio tributario. Y en el caso de la empresa fuente, que es la que está tratando, la que tiene la opción de corregir, tiene dos opciones. Si determina que producto de esta inconsistencia de capital propio tributario, lo que hubo es que pagó impuesto de más en algunos años, puede incorporar estas mayores rentas líquidas como un mayor SAC en el AT 2021, o si determina que en el fondo hubo subdeclaraciones de impuestos en años anteriores, puede considerarla como una utilidad devengada del AT 2021 y pagar esa diferencia en la declaración del AT 2021. Y para los propietarios la norma distingue si son contribuyentes de impuestos finales o no. Nuevamente, si no son contribuyentes, lo que lleva a una rectificación de registro, más o menos REX o SAC, y si son contribuyentes de impuestos finales, aquí viene el tema de la hipótesis de devolución, porque en el caso que el contribuyente en la práctica, producto de esta rectificación, se determine que hubo una subdeclaración de impuestos finales, producto de los movimientos de los registros, un despago en exceso, lo que podría hacer es pedir la devolución por la vía del artículo 126 de la norma. La verdad es que yo hasta el momento desconozco empresas que se hayan acogido a esta norma transitoria, porque además no se ha dictado una resolución que establece el artículo transitorio que debería estar el servicio para ser aplicable, o sea, no está la circular y tampoco hay una resolución que la norma que regula el artículo 32 transitorio, entonces no conozco ningún caso de empresa que haya tratado de acogerse todavía. Estamos a la espera porque de hecho la opción vence el AT 2021, la declaración del AT 2021. Así que quedan 7 meses para saber qué es lo que se quiso decir cuál era la gran opción que daba esta norma transitoria. Todavía no sabemos exactamente si el servicio producto de esto, porque ya hay fiscalizaciones en materia de capital propio, pero no sabemos si en definitiva esto producto de una simple descuadratura va a llegar a determinaciones de impuestos de primera categoría en esa fiscalización. Porque lo lógico sería pensar que, así como el contribuyente tiene que identificar las diferencias, lo mismo pensaría para la autoridad fiscal al momento de hacer la fiscalización. Nos hubiese gustado hacer esta charla hace 2 semanas porque le hubiésemos podido advertir que todavía estaba vigente el plazo para rectificar las declaraciones juradas 1829 de derivado, la anual. Esta norma, el artículo 20, estableció esa posibilidad para aquellos contribuyentes que, producto de que no habían presentado las declaraciones mensuales, la 1820 y la anual 1829, para informar operaciones de derivado en aquellos casos que están obligados a hacerlo. Generalmente se refiere a empresas que
celebran tienen operaciones de contrato derivado con entidades que no son entidades financieras o bancos locales. Y que no hubiesen hecho la presentación o que la presentada hubiese tenido errores y que producto de esa situación hubiesen el servicio en una fiscalización al mismo contribuyente no hubiesen dado al efecto de ese derivado, al reconocimiento del fair value, el tratamiento de un gasto aceptado o que el servicio lo hubiese liquidado como un gasto rechazado, se abrió una ventana para que hasta el 1 de septiembre hubiesen podido corregir la declaración jurada, solo la 1829, bastaba con eso, y para eso el servicio habilitó, ahí están las resoluciones, habilitó en la misma DJ 1829 de la T 2020, habilitó unos campos para informar declaraciones, informar las operaciones de derivados celebradas entre los años 2014 y 2019 que hubiesen tenido esta condición, que no se hubiesen informado en su oportunidad o si se hubiesen informado tenían errores. ¿Para qué? Para que acto seguido con esta corrección de la DJ pudiesen incorporar estos gastos en la base de impuesto de primera categoría, entendiendo que cumplían con los demás requisitos, y en el evento de que producto de esta rectificación se hubiesen generado pago en exceso de impuestos, por ejemplo, porque no incorporé el gasto en mi declaración y por eso pagué mayor impuesto de primera categoría, porque el servicio me liquidó un impuesto de primera categoría respecto, por ejemplo, a un fair value que no estaba pagado todavía, que no se habían pagado, entonces no había hipótesis de gasto rechazado, o bien porque derechamente habían aplicado la tributación de impuesto único del artículo 21, en esos casos se puede pedir devolución de esos pagos en exceso, insisto, de las rectificaciones que se hicieron hasta el 1 de septiembre, se puede pedir la devolución de esos pagos en exceso hasta el 1 de marzo del 2023. Así que todavía para aquellas empresas o contribuyentes en general que hicieron la rectificación, tienen este plazo hasta el 2023 para hacer esta presentación. Y ya una modificación muy pequeña que tiene vinculación con otras, hay hartas modificaciones con la reforma en materia de donaciones, no sé, gastos, aceptación de gastos vinculados con entregas gratuitas de bienes, modificaciones al tema de los límites y de los efectos de por ejemplo, de los excesos de donaciones, que tiene que también vinculado con la eliminación, con la modificación de la norma de gasto rechazado. Y también tenemos esta norma aquí, hay una modificación en materia de exenciones también, en el artículo 39. Esta norma, hay varias modificaciones que tienden un poco a tratar de incentivar lo que son las donaciones. Y esta norma viene a corregir un problema que se produce, que en el fondo, ¿qué pasa cuando yo hago todos los trámites para hacer la donación? Ya inicio el trámite de insinuación, por ejemplo, o bien si una donación que no está sujeta a insinuación, que son muchas, por ejemplo, la mayoría de las donaciones que se hacen a organismos estatales o algunas instituciones de beneficencia no requieren el trámite de insinuación, y como gestión previa a la donación, declaro y pago el impuesto. ¿Qué pasa si en definitiva esa donación no se materializa? Y esta norma viene a corregir ese tema, indicando que en el fondo lo que tiene la posibilidad donataria es que si en definitiva esta donación no se efectúa, no se materializa por cualquier causa, el donatorio lo que puede hacer es acogerse al procedimiento 126 para pedir la devolución de este pago en impuesto, en exceso del impuesto a las donaciones. Eso. Bien, con esto esperamos haber hecho un barrido completo de las normas de devoluciones incorporadas por la ley 21.210 o modificadas por la ley 21.210, y quedamos abiertos. Estoy viendo acá en el chat, pero parece que Pedro respondió gran parte de las preguntas. Sí. Hay una pregunta de Marco Altamirano que pregunta por el artículo 26. Mira, ahí hay que distinguir, Marco, desde cuándo se pueden, de acuerdo a la norma. Yo insisto, esta norma va a generar problemas con los contribuyentes al momento de aplicar, porque una cosa es lo que dice la interpretación y lo que pareciera decir la norma, y lo otro es cómo choca con otros criterios, como las normas generales de prescripción, un poco rompe el principio de buena fe de los contribuyentes. Pero como está en tenor literal la norma, lo que te dice es que, ya sea por criterio nuevo o por cambio de criterio, distingue si quien realiza la petición es un contribuyente X o es el contribuyente que hizo la consulta que de origen al criterio nuevo o al cambio de criterio. Y en el caso de los contribuyentes X, lo que dice es: se puede pedir la devolución de los impuestos pagados a partir del 1 de enero, así se ha entendido,
a partir del 1 de enero del año en el que se produce el cambio de criterio o se emite el criterio nuevo. Y en el caso de aquellos contribuyentes que formularon la consulta, si esta es anterior, se permite se acepta la solicitud de devolución de aquellos impuestos pagados en exceso a partir de la fecha en la que se presentó la consulta, independiente del momento en que haya surgido, se haya emitido este criterio, cambio de criterio nuevo, cambio de criterio. Eso es lo que se entendió. Te digo, eso es lo que se ha interpretado. Vamos a ver qué es lo que resulta de el momento en que empiezan a aplicarse estas normas. Ahí viene otra pregunta, hay un caso ahí, ojo con esta norma de los 3 años del artículo 126, porque una cosa es cuando uno va a corregir algo, y otra cosa muy distinta es cuando en realidad yo ya presenté mi solicitud de devolución que, por ejemplo, a través del normal de la declaración de impuestos y el servicio se demora 5 años en resolver. Ahí no hay prescripción porque lo que está pendiente es la resolución del servicio, esa petición ya se formuló. Ya el contribuyente ya presentó su determinación de impuestos y la pretensión de devolución ya la presentó. Entonces ahí no hay una prescripción de 3 años, lo que es que el servicio no se ha pronunciado respecto a esa petición, que ya está formulada. Y vinculado, vi por ahí otra pregunta también, ojo con qué pasa en esos mismos casos cuando el servicio está fiscalizando con los plazos, porque con el derecho a las devoluciones oportunas. Ahí hay varios recursos de protección que han sido acogidos porque esta norma se tiene que aplicar en concreto en la práctica. Y lo que se ha determinado es que, efectivamente, cuando el Servicio de Impuesto Interno está efectuando una fiscalización, no es procedente que el contribuyente pueda pedir por vía del recurso de protección la devolución de esos impuestos, acudiendo al derecho a tener las devoluciones de manera oportuna, porque en el fondo lo que uno tiene es una pretensión de devolución que está sujeta a verificación por la autoridad. Pero también han dicho las Cortes que en esos casos lo que hay que verificar es que efectivamente hay una desfiscalización. Si el solo hecho es que hay una retención, no basta que el servicio tenga la potestad de hacer la fiscalización, porque si no la está haciendo, en definitiva, ahí sí que lo que hay es una vulneración del derecho a obtener la devolución. Tiene que estar haciéndose la devolución para que esa devolución, la fiscalización para que la devolución esté retenida. Revisando el chat, creo que no quedan más preguntas. Creo que las respondimos todos. No sé si hay una, al final, Alonso dice, Álvaro, dice, ¿es posible levantar una RAF cuando no hay respuestas por devoluciones retenidas en el AT 2020 que no han sido respondidas vía solicitud administrativa? Creo que la RAF sea el mecanismo que está hecho para vicio de errores manifiesto. Lo que hay que hacer es derechamente hacer una presentación a la dirección regional pidiéndole que se pronuncien. La RAF está preparada o está hecha, está diseñada para impugnar un acto terminal. Y aquí estamos en ausencia de un acto. Claro, aquí lo que tú tienes es que el servicio ha omitido pronunciarse. Tú lo que tienes que forzar es el pronunciamiento de la autoridad. En ese caso lo que hay que hacer es una presentación pidiéndole que por favor se pronuncie. Y si no se pronuncian ya está ahí en un tema ya de recurso de resguardo, porque en el fondo a propósito de la acción de resguardo nueva, que son aquellos casos de procedimientos administrativos en los cuales se producen vulneraciones de derechos dentro del procedimiento. Este es un caso de procedimiento de vulneración. Si la autoridad no se pronuncia, pese a que tú lo estás pidiendo, está incumpliendo plazos administrativos, y en ese caso tú lo que puedes hacer es pedir una acción de resguardo para pedir que se pronuncie. Bien, parece que ahora sí ya no quedan más dudas. Pedro, no sé si viste más dudas por ahí. Ahí hay una, al final, dice, ¿qué sucede cuando una sociedad realizó una donación educacional? Sin embargo, la institución receptora de la donación no presentó en plazo normal la declaración jurada. ¿Se debe rectificar con ese argumento? Entendería yo que la entidad, el donante, por el hecho que el donatario no presentó la DJ, no utilizó el crédito, entendería yo. Por un error del donatario, digamos, no presentó la declaración jurada informando haber recibido la donación. En ese caso, efectivamente,
bueno, para imputar crédito o solicitar la devolución se aplicaría la norma del artículo 126 del Código Tributario. Es decir, si el crédito no se imputó oportunamente, habiendo por lo tanto pagado en exceso o indebidamente, o bien no se solicitó una devolución producto de no haber imputado este crédito, la corrección debiera efectuarse al tenor del 126 del Código Tributario dentro del plazo de 3 años. Y el hecho causa que le sirve de fundamento sería la declaración de impuesto presentada originalmente sin haber imputado el crédito, más allá de que el donatario no haya presentado la DJ, porque yo como donante tengo que haber recibido el certificado de que hice la donación y además tengo los antecedentes, el pago y los comprobantes de que hice la donación, que dan derecho al crédito. Entonces, de hecho, a propósito de los gastos del COVID, ahora la interpretación de servicio ha sido mucho más flexible con el tema de los certificados, que da la posibilidad de acreditar la donación por cualquier medio. claro. Eso, ahora entiendo que no hay... Claro, se pagó en exceso, decía la consulta. Por lo tanto, puedo solicitar la devolución dentro del plazo del 126. En ese caso sí. Mm. Bueno, nada más que agradecer a todos por su asistencia tan temprano, más encima con cambio de hora, más temprano todavía, en estos temas tan áridos, pero que nos despiertan a todos, así que estamos acá atentos. Muchas gracias a ti, Luis. Carlota te habla por acá en nombre de la facultad. Hago réplica de todos los agradecimientos y las felicitaciones que estás recibiendo en el chat junto a Alonso, así que muchas gracias por acompañarnos y ya a esta altura deleitar a nuestros fieles asistentes. No quiero nombrar porque de verdad hay muchos conocidos, pero quisiera saludar a Miriam Otárola, que la vi ahí, una exalumna muy querida, con su cámara siempre encendida. Verónica, vi a Ignacio Pinochet, a Sebastián Tobar, que nos acompaña siempre. Muchos exalumnos a los que les tenemos mucho cariño, así es que les envío un abrazo a todos. Por ahí está Ida, que también siempre nos acompaña. Así es que muchos abrazos a todos, que estén muy bien. En 15 días más nos acompaña el juez Oscar Meriño, así es que vamos a tener otra nueva e interesante charla en materia tributaria, esta vez asociada a litigación. Así que los esperamos en 15 días más en un nuevo encuentro post-18. Cuídense mucho, quédense en casa, coman harto, pero en casa y cuidándose mucho. Cristóbal Tapia también ahí me saludó. Un saludo a Cristóbal, Quinta Región. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Una última cosa también, que preguntan mucho, recuerden que les vamos a enviar la grabación por correo y también va a quedar disponible, ahí se los puse en el chat, en la página web de la universidad, en el sitio específico del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. Si ustedes hacen scroll hasta el final de la página pueden encontrar las grabaciones anteriores también. Lo encuentran se los voy a dejar aquí porque siempre preguntan, www.uai.cl/mdgt. Ese es el ingreso rápido al sitio web del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, y al final del scroll encuentran las charlas anteriores también. Así que va a llegar a sus correos y adicionalmente los que busquen charlas anteriores, ahí está. Bien, que estén muy bien, vamos a cerrar la sesión. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias Luis, gracias Alonso. Chao, que también. Chao, chao.